Bien, hemos venido compartiendo acerca de los corintios, ¿no? de la iglesia en Corinto. Pablo, nada más como un poquito el relato en el contexto, vemos que Pablo ha escrito una carta severa, una carta dolorosa a los corintios, ¿no? Y realmente Tito le cuenta a Pablo, le dice que reaccionaron bien, que se arrepintieron y que por lo tanto estaban dispuestos a escuchar a Pablo, ¿no? Entonces, en ese contexto, Pablo escribe Segunda de Corintios. Y Pablo tiene fresco, la enseñanza de la semana pasada, ¿se acuerdan? Tiene fresca esa procesión triunfal que el ejército romano tiene cuando ha conquistado un pueblo, y eso lo asemeja a la vida de los cristianos, ¿no? Y dice que lo que para unos es olor de vida, para otros es olor de muerte, ¿no? ¿Recuerdan? Es algo que debemos tener siempre presente. La noticia del Evangelio para unos, para los que creemos, es salvación y vida, y para aquellos que han decidido negarla y no creer, es noticia para muerte, para condenación, queridos hermanos. Entonces Pablo dice, hablamos con tal franqueza, dice, y no somos nosotros como muchos que medran la palabra de Dios. Nosotros no estamos adulterando la palabra de Dios, no estamos cambiando nada, no estamos poniendo algo de nosotros para buscar ganarles a ustedes. Para nada, más bien nosotros siempre con sinceridad, ¿no? En el versículo 2:18 está esto, y dice, más bien con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Lo que yo les he dicho, lo que yo les he enseñado, lo que les he predicado, es algo que Dios nos ha mandado a hacerlo. No hay nada que yo esté buscando a través de esto para beneficio a mi vida, dice Pablo. En este contexto, Pablo en el capítulo 3 viene a decir, dice, comenzamos, dice otra vez, a recomendarnos a nosotros mismos. Me imagino que en esa ¿no? paso de escrituras que tenían los corintios enviando a Pablo preguntas y haciéndole, ¿no? algunas interrogantes a Pablo. Pablo escribe esta parte y dice, es necesario nuevamente que nosotros empecemos a recomendarnos a nosotros mismos. Es necesario que yo empiece a decirles por qué yo, si soy apóstol de Jesús, por qué o cómo Dios me envió. Es necesario. Me imagino que él decía, yo ya lo hice al inicio, cuando les visité, cuando empezó a fundarse la iglesia con ustedes, estuve ahí por espacio de unos 2 años, indicándoles, enseñándoles cómo el Señor tocó mi vida, cómo transformó mi vida y cómo Él me envió de Jerusalén aquí a los corintios, aquí a ustedes. Pero es necesario nuevamente, dice, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación. Me imagino que los corintios estaban diciéndole a Pablo, tienes que presentarnos una carta de recomendación, porque no sabemos quién te envió, no sabemos quién te envió a nosotros. Y dice, o de recomendación de vosotros. Noten lo que dice. Los corintios a lo mejor estaban diciendo, más bien, ven para que nosotros te demos una carta de recomendación para que tú vayas a otras iglesias y puedas tener esa carta de recomendación. Y me imagino a Pablo, ¿no? Un poco disgustado. ¿Por qué? Porque Pablo era el que fundó la iglesia, hermanos. No era otra persona. Él fue el instrumento que Dios utilizó para fundar la iglesia en Corinto. Él salió de Jerusalén y dispuso su corazón y su tiempo para ir y enseñar y fundar esa iglesia. Y ahora ellos le estaban pidiendo esta carta de recomendación. Y no que sea malo, ¿no? Hoy en día es muy habitual que cuando un ministro va de un lugar a otro, lleva una carta de recomendación o un ordenamiento de ministerio. ¿Por qué? Porque es necesario, es importante tener en cuenta cuando llega una persona a otra iglesia, en el caso de los ministros, que tengan una recomendación para saber de dónde vienen, quiénes son, para identificar qué tipo de persona es la que llega y nos visita. Pero en este caso, hermanos, era Pablo, ¿no?
el fundador de la iglesia en Corinto. Una ilustración así un poco interesante es como que nosotros como padres educamos a nuestros hijos, alimentamos, los vestimos, ¿no? Y estamos ahí día a día con ellos. Y una cierta edad ellos se paran delante de nosotros queremos disciplinarles, ¿no? Porque Pablo estaba tratando de exhortar y enseñar y disciplinar a la iglesia en Corinto, ¿no? Y nuestros hijos se paran delante de nosotros. A ver, ¿cómo sé que tú eres mi padre? A ver, demuéstrame algo que certifique que tú eres mi papá. A ver, muéstrame, ¿qué me garantiza que tú eres mi papá? Entonces, nosotros como padres sacamos la varita, ¿no? Y les damos una muestra de nuestro amor. Bueno, ni siquiera le mostramos la cédula, otro. Bueno, y si con eso no se contenta el certificado de votación, y si quiere hasta la libreta militar, muestre, hermano. Esa era más o menos la referencia, ¿no? De lo que estaban haciendo con Pablo. Estaban exigiéndole algo que no estaban en capacidad de hacerlos. ¿Por qué? De hacerle, porque él había fundado esa iglesia. Pero Pablo, mira lo que dice, ¿no? Es una enseñanza muy común que hoy utilizamos muchas veces. Es una enseñanza con guante blanco, porque Pablo tiene el Espíritu Santo y él sabe cómo enseñar a la iglesia sin lastimar, o sea, sin herir, sin dañar. Y le dice, ustedes piden cartas de recomendación, me piden cartas de recomendación a mí. ¿Saben algo? Dice, el versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros. Nuestras cartas sois vosotros. Escritas, dice, en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes son nuestras cartas, dice Pablo. ¿Quiénes eran ustedes antes de que yo llegara y les predicara el Evangelio? Eran idólatras, adúlteros, peleoneros, ¿no? Porque recuerden, a ellos les gustaba demandarse unos a otros. Les gustaba el bochinche. Pero ustedes son las cartas de recomendación que yo tengo, escritas en mi corazón. ¿Por qué? Porque si hoy Dios está haciendo una obra en ustedes, es porque Dios escribió en mi corazón un amor que todo el mundo puede leer hasta el día de hoy. Vemos nosotros a Pablo cómo tiene ese amor por la iglesia en Corinto, y hoy decimos, yo no hubiera podido hacer aquello. Yo les hubiera enviado una carta y vean lo que hacen y que los juzgue Dios. Pero Pablo no es así. Pablo dice, ustedes son las cartas, son mis cartas de recomendación. Ustedes son nuestras cartas. Cuando les predicamos, ustedes empiezan a hacer esas cartas de recomendación nuestras. ¿Por qué? Porque en el afecto que nosotros les tenemos a ustedes, ese afecto ha sido el que nos ha mantenido día a día, enseñándoles, animándoles, exhortándoles a ustedes. Y ese afecto puede ser leído y conocido por todos los hombres, ¿no? La gente los mira, en el mismo Corinto, en Macedonia, muchos pueden mirarlos y decir, ¿y este grupo de personas quiénes son? Ah, estos son los que estuvieron con Pablo 2 años, son los que se llaman cristianos. Son estos aleluyas que pasan cantando y gritando. Gloria a Dios. Vosotros sois las cartas de recomendación, dice Pablo. El tercero, dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Mire, expedida por nosotros. Lo que está diciendo Pablo aquí es, en verdad, ustedes son la obra de Jesucristo, pero ¿a quién utilizó para que esta obra se desarrolle? Ha sido a nosotros, a Pablo y a sus colaboradores. Escrita, dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Recuerden, había un grupo de personas a los que Pablo en lo posterior, en lo más adelante, llamará los superapóstoles, y estaba teniendo en conflicto con una persona. La semana pasada habló Juan Diego de esa persona con la que tenía ese conflicto fuerte, y Pablo lo perdona, ¿no? Y este grupo de personas estaba
tratando de menoscabar el ministerio de Pablo, de hacerle quedar mal, de decirle, no, Pablo solo en cartas es fuerte, él no dice nada, no enseña nada, es cuando llega acá es así tenue, ¿no? Su palabra, su predicación no es tan fuerte. Estaban tratando de amilanar el ministerio de Pablo. Y Pablo dice, siendo manifiestos, que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, porque nosotros hemos trabajado con ustedes. Si es para la gloria de Dios, pero ¿a quién utilizó es a Pablo y a sus colaboradores? Escrita no con tinta, porque no tenemos cartas de recomendación externas, pero tenemos algo en el corazón con ustedes. En el amor que nosotros les tenemos a ustedes es que seguimos adelante, seguimos trabajando con ustedes. Sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Con los superapóstolos ustedes tienen una relación así, externa, ¿no? Ellos tienen unas cartas de recomendación externas, pero nosotros tenemos unas cartas de recomendación grabadas en el corazón. En ese amor, como dice en el versículo anterior, en el que todos pueden darse cuenta cuánto les amo a ustedes. ¿Recuerdan la enseñanza de la semana pasada? Cómo Pablo muestra ese amor que muchas veces ninguno de nosotros podemos entender. Y dice, no es algo que es natural en mí, no es algo que nace de mí, es algo que Cristo ha puesto en mí. Y que puede ser leído por todos los hombres. Si hoy muchos de nosotros estamos aquí reuniéndonos, adorando, exaltando a Dios, aprendiendo más de Dios, es porque alguien un día se tomó el reto de enseñarnos, de llevar la palabra a nuestras vidas. Se dio el tiempo para que en el amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, vayamos y prediquemos a alguien, llevemos esa buena noticia. Amén. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y les hablamos así, dice Pablo, en esta confianza, porque nuestra confianza es con Dios. Él hace la obra, Él está haciendo la obra. No tenemos, como decía en el 2 de Corintios 2:17, dice, nosotros no tenemos que manipular nada, no tenemos que utilizar metodologías humanas, no tenemos que utilizar nada para lograr algún beneficio en ustedes. Siempre hemos hablado la palabra de Dios delante de Dios. Y esa es una frase que muchas veces en mi casa, ¿no? Cuando estamos hablando algo y mis hijos dicen, delante de Dios, papi. No es que seamos mentirosos, hermanos, cuidado, ¿verdad? No, pero es una expresión que se adquiere y en la que no es que tú puedas cruzar los dedos por atrás y decir sí delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo en tu corazón que te lleva a decir sí, esa es la verdad lo que te estoy diciendo. Esa es la verdad, delante de Dios te estoy hablando. Y no necesitas poner otras cosas para tratar de convencer. Y Pablo está diciendo eso, yo no necesito hacer otras cosas, porque mi confianza está mediante Cristo puesta en Dios. No necesito hacer algo yo, algo mío, de mi humanismo, para convencerles y ganarles a ustedes. El 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar como algo de nosotros mismos. Pablo en los versículos anteriores está mostrando y afirmando cómo o por qué él es el apóstol de Jesús, por qué Dios le envió, con qué amor le envió. Pero en estos versículos él empieza a decir, y la confianza que nosotros tenemos es una confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque no es que nosotros creamos que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros. No es que seamos competentes para ser ministros del nuevo pacto,
sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta es nuestra confianza, dice Pablo. No que nosotros seamos competentes para pensar algo que como que fuera de nosotros. Me gusta mucho esta parte del capítulo 3 porque yo veo a Pablo antes de conocer al Señor Jesús, antes de que el Señor le conceda el arrepentimiento. Veo siendo un fariseo de fariseos, dice, celoso de la palabra, adoctrinado en la mejor escuela de los fariseos, a los pies de Gamaliel. Si alguien podía decir, yo estoy capacitado, conozco de la Escritura, conozco la palabra, sé manejar muy bien los versículos, soy versado, no puedo enseñar, sé esto, sé aquello, hubiera sido Pablo el capacitado para decir eso. Pero él dice, no es que nosotros seamos competentes, ¿no?, por nosotros mismos, para pensar como a pensar algo de nosotros, sino que dice que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, dice, asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y este versículo, esta parte de la Biblia dice, ha sido muchas veces sacado de contexto y dicen, no, es que la letra mata, hermano, no puedes pasarte la vida entera leyendo la palabra, no puedes estar ahí y lee, porque solamente te vuelves intelectual y al Espíritu lo dejas a un lado. Y no está hablando de eso aquí. Pablo está hablando del antiguo pacto, la ley, y el nuevo pacto, que es el Espíritu puesto en nuestras vidas. Para aclarar un poco esto, para ser ministro del antiguo pacto, para ser un ministro del antiguo pacto, primero había que ser judío. De plano ahí nosotros ya estamos fuera, hermanos. Nosotros somos lojanos, ecuatorianos, no pertenecemos a ese pueblo. A no ser que alguien tenga por aquí un apellido así de esos judíos, como de medio Ibrahim, así, algo así, ¿no? Ahí de entradita ya estábamos fuera, hermanos, porque teníamos que ser judíos. Bueno, puede decir alguno, la verdad es que yo sí soy judío. Ok, es judío, ¿puedo estar delante de Dios, entrar al templo delante de Dios? No. Hay otro segundo aspecto, que tiene que ser de la tribu de Leví. ¿Eres de la tribu de Leví? Dice, no, entonces no puedes entrar. Pero bueno, vamos a suponer y dice, sí, soy de la tribu de Leví. No, soy de la tribu de Leví. He descubierto mis orígenes y soy de la tribu de Leví. ¿Puedo entrar a la presencia de Dios? Dice, no, porque Leví tuvo 3 hijos y solo una generación de ellos es la que puede estar delante de Dios. Bueno, Aarón, ¿eres descendiente de Aarón? Bueno, vamos a suponer que sí es descendiente de Aarón. Y dice, sí, soy descendiente de Aarón. ¿Puedo entrar al templo delante de la presencia de Dios? No. ¿Por qué? Porque solamente el sumo sacerdote puede estar delante de la presencia de Dios. ¿Eres sumo sacerdote? No. Vamos a suponer que somos sacerdote y dice, ya soy sumo sacerdote, soy judío, soy levita, soy descendiente de Aarón y soy el sumo sacerdote. ¿Puedo estar delante de la presencia de Dios? No. ¿Por qué no? Porque tiene que ser Yom Kippur, día sagrado. Y si notas, para ser ministro del antiguo pacto tenías que cumplir una serie de requisitos. Y cada vez se estrecha aún más el acceso a estar delante de Dios. Y bueno, dice, es Yom Kippur, ¿puedo estar delante de la presencia de Dios? ¿Ya te purificaste? Y muestra una serie de rituales. Tenía que el sumo sacerdote, pasar por una serie de rituales de purificación para poder estar delante de la presencia de Dios. Y si fallaba en algo pequeño en esa purificación, dice que caía delante de la presencia de Dios, muerto, fulminado.
Tal era así que los metían o entraban a la presencia de Dios amarrados, ¿no? Su dedo o su pie creo que es, con una cuerdita. Si falló algo y cayó de plomazo ahí, lo jalaban porque algo falló. Mira, yo no sé, yo sinceramente, suponiendo todos esos aspectos, no pudiera ser ministro del Antiguo Pacto. ¿Algunos de ustedes pueden, hermanos? No, no es cierto. Pero sí podemos ser ministros del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque nuestra fe y nuestra creencia, nuestro credo, no descansa en aquello que nosotros debemos hacer, sino descansa en aquello que alguien más hizo por nosotros, y en este caso Cristo ha hecho todo por nosotros. Amén, hermanos. Esa es la noticia esperanzadora que hubo para nuestras vidas. Es que nosotros anteriormente, como pueblo gentil, estábamos fuera de la promesa, totalmente. Al no ser judíos ya estábamos descalificados ahí de entrada. Pero ahora Jesús hace todo, ¿para qué? Para que nosotros podamos ser ministros del nuevo pacto. Por eso Pablo dice, ¿no? Y ustedes han escuchado y han leído muchas veces, dice, todo el conocimiento que yo tenía anteriormente como fariseo, ¿no? Como maestro de la escritura, de la ley, lo tengo como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. No que la palabra sea basura, no que la ley sea basura, sino que comparado a lo que Cristo hace con nosotros, por nosotros, lo que nosotros podamos hacer no es nada, hermanos. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Alguno podría decir, la verdad es que yo sí he sido bueno. Yo no me meto con nadie, no peleo con nadie, nunca le pito a nadie que se me cruce en el semáforo, a alguien que me cruce el carro, nunca estoy de mal humor, nunca le he faltado respeto a mis padres. Pero si vamos, si nos comparamos o pasamos el filtro de la ley, hermano querido, quisiera hacerte una pregunta. Antes de venir a esta reunión dominical, ¿no tuviste alguna actitud? ¿El día anterior no tuvimos alguna actitud de pecado? Ese simple hecho ya nos haría desplomarnos delante de la presencia de Dios. Pero como dije, no descansamos, nuestra fe no descansa en aquello que nosotros podemos hacer o debemos hacer, sino en aquello que Cristo ya hizo por nosotros. Amén. Y Él nos hace competentes para este nuevo pacto. Pacto en el que Él dice en Mateo 26, 28. Vamos a Mateo 26, 28 un momento. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, que dice, es derramada para remisión de los pecados. ¿Recuerdan la Santa Cena? Siempre nosotros estamos haciéndola. ¿Por qué? Porque recordamos lo que Él hizo por nosotros. Porque no queremos olvidar nunca que todo, si hoy somos salvos, si hoy tenemos acceso directo a la presencia de Dios, es porque Él hizo eso por nosotros. Derramó su sangre, ¿para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados, queridos hermanos. Entonces nosotros no pudimos ser nunca ministros del antiguo pacto. Por más que digamos que éramos buenos, por más que intentemos ser buenos, por más que intentemos no hacer nada malo, nunca hubiéramos podido ser ministros de ese antiguo pacto. Pero sí podemos ser ministros del nuevo pacto, por la fe en Cristo Jesús. El 7. Y si el ministerio, dice, de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Si el antiguo pacto fue glorioso, eso es lo que está diciendo Pablo. Recuerden, él lleva una escena que está en Éxodo, y él
Ve a Moisés en el monte Sinaí, ¿no es cierto? ¿Cómo era la presencia de Dios ahí? Dice que temblaba el monte, había estruendos, ¿no? Había una nube que cubría ese monte. Estaba la presencia de Dios ahí, la gloria de Dios estaba ahí. Y la ley no es mala, hermanos. Mata, pero no es mala. ¿Quién puede decir que lo que dice no robarás sea malo? No adulterarás. ¿Quién puede decir que es algo malo? La ley no es mala, fueron estatutos que Dios puso, mandamientos que Dios puso para que nosotros pudiéramos vivir. Pero la humanidad es tan débil que no pudo cumplir ninguno de ellos, hermano. Nuestra humanidad es tan débil que no pudo mantener esos 10 mandamientos que Dios estableció para que pudiéramos vivir. Somos débiles, hermanos, pero en Cristo somos fuertes. Entonces, cuando la ley fue dada a Moisés, dice que él bajó y su rostro resplandecía. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se había pegado un poco en el rostro de Moisés. Y dice, si el ministerio de muerte, si el ministerio del antiguo pacto, ¿no?, fue con gloria, con una gloria, ¿por qué? Porque fue de Dios, fue dado por Dios, es la palabra de Dios dada, ¿no? Tuvo gloria. Pero este pacto había que perecer, había de caducar. ¿Para qué? Para que pueda tener acceso al nuevo pacto. El 8. ¿Cómo no? Dice, será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, del nuevo pacto. ¿Por qué? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Tremendo, ¿no? Nosotros en el antiguo pacto no hubiéramos podido acceder a nada, pero en el nuevo pacto dice, el ministerio de justificación, no somos inculpados de pecado. ¿Por qué? Porque somos tan buenos que no somos inculpados de pecado, no. Nuevamente, porque Cristo pagó el precio por nosotros. Porque Cristo nos justifica, Él ocupa nuestro lugar en la cruz. Él ocupa nuestro lugar en el lugar de castigo donde teníamos que estar por nuestros pecados. Y Él nos justifica. Si el ministerio de condenación, si el ministerio de la ley, ¿no?, que era algo bueno, glorioso, ¿por qué? Porque igual provenía de Dios, tuvo gloria, ¿cuánto más abundará en gloria? Dice, el ministerio de justificación, que nos justifica y nos permite tener acceso delante de Dios, nos permite estar con Dios. Amén, hermanos. Amén. El día de ayer conversaba con uno de mis hermanos y hablábamos que las charlas expositivas son un poco así, ¿no? Tienen que venir bien desayunados porque si no de repente se nos quieren dormir, hermanos. El espíritu les coge tan fuerte que empiezan a noquear. Y es que la humanidad, el ser humano está adaptado, adecuado para que sea movido sus sentimientos y estar siempre ahí causando a lo mejor lágrimas en sus ojos. Pero cuando yo veo esta enseñanza y veo que Cristo murió por mí y que por ese sacrificio soy justificado, ¿qué me puede motivar más que eso? ¿Qué te podría motivar más que aquello, hermano? En el antiguo pacto no teníamos acceso a nada, hermanos. Pero como ministros del nuevo pacto, y cuando hablo como ministros, hablo de que tú y yo podemos ser esos ministros en el sacerdocio universal que Dios nos ha dado. Y eso me motiva a seguir adelante. Soy débil, pero en Cristo soy fuerte, hermano. 10, porque aún dice, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación a la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Es eterno, el nuevo pacto va a ser eterno, es eterno, hermano. Y es
con una gloria que no va a perecer jamás. El 12 dice, así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza. Pablo dice, nosotros tenemos esta esperanza. Si somos ministros del nuevo pacto, no es porque nosotros seamos competentes, no es por la enseñanza que hemos tenido, por cómo nos hemos capacitado a lo largo de los años en la Escritura. No, es que Cristo nos hizo competentes. Es que es por Él y solamente por Él que somos competentes. Dice, y les hablamos con esta franqueza. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, es algo que Cristo ha hecho. La religión, los religiosos te pueden tratar de poner muchas cosas, no, y tienes que hacer esto, tienes que hacer este otro. Puede haber méritos humanos, Señor. Pero Pablo dice, si hiciera yo aquello, estaría manipulando la iglesia. Hablo con esta franqueza porque tengo la esperanza que es Cristo Jesús. Que no son mis méritos, son los méritos de Cristo. Y así hablamos. Hay muchas veces, ¿no?, religiosamente, ¿cuántos de nosotros no hemos querido empezar el año y decir, no, este año leo la Biblia porque la leo? Ya desarrollo el plan de lectura para el año, entonces que voy a estudiar bosquejos, voy a estudiar la hermenéutica, la exegesis, y voy a asistir al instituto ministerial y no me voy a perder ni una. Pero ¿cuántos meses pasan y empieza a menguar eso? La religiosidad te puede decir, tienes que hacer eso, tienes que estar haciendo esto, tienes que estar atrás de aquello. Pero Pablo dice, no es que nosotros hagamos eso y que por eso seamos competentes, no, Cristo nos hace competentes. El 13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pablo trae algunas escenas del Antiguo Testamento y aquí trae esta escena de Moisés, que él baja del monte Sinaí, ¿no? Baja con su rostro brillando. Dice, pero que él se ponía un velo. ¿Por qué? Porque ese brillo se iba apagando. Lo que les acabo de decir, esa emoción religiosa que muchas veces podemos tener para tratar de decir, no, yo voy a ser más agradable a Dios haciendo esto o este otro, es algo que va apagándose, porque no es permanente, no permanece. Pero cuando nosotros entendemos que Cristo nos hace competentes, que es el Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestras vidas, el que nos ayuda, nos sostiene, nos enseña y cada día nos recuerda, ¿no?, lo que Jesús mismo nos ha enseñado, sabemos que eso va a permanecer por siempre. 14. Pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Habla de los judíos, habla de aquellos que no quieren recibir la buena noticia, el Evangelio de Jesús. Leen las Escrituras, leen el antiguo pacto y piensan que esa es la forma en la que van a ser salvos. Piensan que pueden cumplir los 10 mandamientos. Piensan que pueden por sus méritos entrar a la presencia de Dios. El entendimiento de ellos está embotado. ¿Qué dice el cual por Cristo es quitado? Solo Cristo quita ese velo religioso, hermanos. ¿Cuántos años nosotros caminamos religiosamente pensando de que no, yo tengo que ir el domingo a la reunión, yo tengo que hacer esto, yo tengo que orar a las 5 de la mañana porque solo ahí Dios me escucha? ¿Cuántos años andamos así? Y Pablo trae estas escenas aquí en 2 de Corintios. ¿Por qué? Porque él se estaba dando cuenta que este grupo de personas, ¿no?, los superapóstoles, estaban tratando de introducir algunas costumbres judaicas dentro de la iglesia. Estaban tratando de judaizar a la iglesia, haciéndoles creer de que deben hacer eso para ser salvos. Y Pablo dice, no, en la franqueza
teniendo esta esperanza, yo les hablo en esta franqueza, eso no es así. Debemos descansar en Cristo Jesús, en lo que Él ha hecho por nosotros. El 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Siguen con el mismo velo, los judíos siguen con el mismo velo. Nosotros leemos Isaías y vemos que Jesús ya estaba profetizado, está presente en el Antiguo Testamento. Pero los judíos leen Isaías y no encuentran al Mesías, no encuentran a Cristo. Hay un velo que les impide ver esto. Al 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo en nuestras vidas ha sido quitado. ¿Por qué, hermanos? Porque nos hemos convertido al Señor. El Señor nos ha concedido el arrepentimiento. El 17. Pero el Señor, dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. También es otro versículo sacado de contexto en muchos lugares. No es que en esa iglesia, mira cómo están todos quietitos, nadie dice amén así fuertemente, nadie grita, nadie está parándose, aplaudiendo. Asocian que donde está el Espíritu puedes gritar, puedes ladrar, puedes echarte al piso y gritar. Y eso no está diciendo aquí. Dice, porque el Señor es el Espíritu Santo es el Señor mismo. Y donde está el Señor hay libertad, hay confianza de que tenemos una fe puesta en el Señor por la cual somos todos salvos, hermanos. Que la ley ya no nos acusa. ¿Por qué? Porque descansamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros. El 18, por tanto dice, todos, les dice todos, nosotros, Pablo, sus colaboradores y ustedes, los corintios, dice Pablo, por lo tanto, nosotros todos, mirando, dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Uno lo cree, qué bueno. Lo que está diciendo aquí Pablo es, todos nosotros podemos mirarnos a cara descubierta como en un espejo. Hay algunas, en los idiomas, algunas interpretaciones a lo que se quiere decir en cuanto a un espejo. En el español se puede decir, por ejemplo, ¿qué ves en el espejo? ¿O cómo ves el espejo? Y puede decir el espejo es redondo, es cuadrado, tiene filos azules, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que todos nosotros, con cara descubierta, sin un velo religioso, debemos vernos en el espejo. ¿Cuál es el espejo? Que nos muestra la gloria del Señor. Es la palabra, hermanos. La palabra de Dios es el espejo que nos muestra la gloria de Dios, el poderío del Señor. Pero también nos muestra nuestra debilidad, nuestra miseria como seres humanos. Ahora, dice, mirándonos nosotros con cara descubierta en el espejo. Y hagan un ejercicio, hermanos, en sus casas. De mañana levántense y vayan al espejo y véanse. Tendrán cuidado, no se vayan a traumar. No se vayan a asustar, hermanos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Aquí, este es el espejo. Nosotros venimos y nos miramos, como nos miramos en el espejo por las mañanas, y nos damos cuenta que por aquí estamos con unas lagañas de lo que hemos dormido más de las 8 horas normales, está con nuestros churros a un lado, y nos vemos en el espejo y nos damos cuenta que necesitamos arreglarnos, ¿no es cierto? Necesitamos peinarnos, lavarnos la cara, pero no cogemos el espejo y nos fregamos así, ¿no? No, no es cierto.
¿qué hacemos? Vamos al agua y nos lavamos la cara. Eso es lo que está diciendo. Venimos a la palabra de Dios, que es el espejo que nos muestra la gloria de Dios, pero tenemos que ir al agua que nos puede limpiar, que es Cristo Jesús. Cuando hacemos eso, somos transformados de gloria en gloria. Cuando entendemos esto, hermanos, y este versículo también muchas veces lo han sacado de contexto y dicen, no, es que en el Señor somos de victoria en victoria, de gloria en gloria y siempre triunfantes. La verdad dice que cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra miseria, entendemos que solo el Señor nos puede ir venciéndonos a nosotros mismos. Amén. Dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Recuerden, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que el Señor ha querido devolvernos siempre a nosotros. Aquello que perdimos, el Señor quiere devolvérnoslo nuevamente. A través de Cristo Jesús. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.